Gracias a todos por vuestra intervención, pero ahora sí que sí vamos a la parte divertida de las jornadas, que son las charlas entre periodistas y analistas para intentar entender un poco qué hay detrás de estos reportajes tan fantásticos que han elaborado. Pero como la gracia y el espíritu de Percientex es que realmente todos podamos participar, os invitaría a enviar vuestras preguntas o con el hashtag Percientex o a través del streaming de YouTube, o si estáis en la sala simplemente levantando la mano, para que al final de cada charla realmente cada uno pueda expresar sus inquietudes sobre lo que hemos estado hablando. Ahora sí, sin más preámbulos, me gustaría dar paso a la primera charla. Toca hablar de un reportaje fantástico, uno de esos que hemos estado enviando todos compulsivamente durante la pandemia. Es Un salón, un bar y una clase, así se contagia el coronavirus por el aire, de Materia, la sección de ciencia del País, que entre los reconocimientos que ha tenido y los que seguramente tendrá, ha sido ganador de los prestigiosos premios Ortega y Gasset. Así que, sin más dilación, me gustaría invitar a subir al escenario a Javier Salas, periodista especializado en información científica, tecnológica y medioambiental de Materia, y también dar paso a la conexión en directo de Cecilia Rosén, periodista dedicada a la comunicación de la ciencia desde hace más de 15 años y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Este es el reportaje que supongo que todos hemos visto. Y damos paso a Cecilia. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, perfecto. Adelante. Pues muchas gracias, Valentina. Javier, ¿cómo estás? Me encantaría estar por ahí en vivo con ustedes. Pues creo que Valentina ya ha dado un buen preámbulo, una introducción a este reportaje interactivo. Solamente agregaría que entre ayer y hoy recibió un nuevo premio interactivo que entiendo que son los Pulitzers de la infografía, que es el Malofieg, y se llevó el oro por este reportaje, así que felicitaciones, Javier, por un premio más. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer es justamente como decía Valentina, creo que la mayoría de nosotros vio el reportaje y compartió este interactivo con muchos no solo de nuestros colegas, sino también de nuestros familiares y en general de las personas a nuestro alrededor. Es decir, fue extremadamente popular, no sé ahorita cuántas vistas lleve, pero para el año pasado, octubre, noviembre, ya habían alcanzado 12 millones de espectadores. Y bueno, digamos, esto habla, como decía Michele, de un impacto muy fuerte y cuantificable, pero para ti, ¿qué crees que lo ha hecho tan exitoso? Y particularmente me interesaría saber qué elementos crees que lo distinguieron o lo diferenciaron de otros interactivos, otros reportajes interactivos con características similares publicados en medios pues también importantes como el New York Times, por ejemplo. Bien, pues yo creo que es bastante importante que nosotros habíamos hecho una experiencia previa, habíamos hecho una infografía bastante parecida, planteamiento visual, planteamiento técnico, de usabilidad, por así decirlo, narrando, digamos, 3 brotes, ¿no?, que se habían publicado en la literatura científica, sabíamos cómo habían sido, y nos sirvió para probar cómo funcionaba. Funcionó muy bien, también tuvo millones de visitas, pero nos sirvió, digamos, como entrenamiento para hacer esta otra historia, ¿no? Digamos que cuando lo quisimos volver a hacer, utilizando las mismas herramientas, sabíamos que funcionaba muy bien. Es una cosa muy fácil de usar, ¿no? Nosotros sabemos cómo es nuestra audiencia, ahora tenemos muchas métricas que se llaman, sabemos que la gente nos entra por el móvil, que nos entra por redes sociales, que nos comparten en WhatsApp, y eso es lo que tenemos que saber utilizar, ¿no? Digamos que el trabajo que hizo Mariano Zafra, que es el jefe de narrativas visuales del periódico, era muy fácil de ver, ¿no? Sabíamos que la gente iba a estar haciendo así con el pulgar y nada más, ¿no? Y eso era, digamos, la clave, ¿no? A la hora de, yo he escrito mucho sobre contagios, he escrito mucho sobre cómo se producen y demás, pero nosotros sabíamos que para romper esa barrera, lo de entrar en WhatsApp, digamos, ¿no?, para que se lo compartas a tu madre y a tu hermano, tienes que ser muy, muy, muy práctico. Cómo funcionan los bulos, que son con pantallazos, con imágenes, con cosas muy,
muy burdas, por así decirlo. Esto tenía que funcionar, digamos, en ese mismo registro, ¿no? Digamos que nosotros hacemos otra cosa, pero tiene que ser fácil de leer y de entender, ¿no? Y eso para mí ha sido claro, claro. Pues interesante, la verdad es que no me esperaba eso, pero me resulta muy, muy interesante también como para ir advirtiendo estos nuevos rasgos, digamos, de la práctica periodística, ¿no? Donde el formato ya se planifica desde el principio pensado en estas multiplataformas. Ahora, respecto al momento en el que ustedes publican este interactivo, Javier, porque esto ya, digamos, ya habían pasado varios meses de la pandemia. Es cierto que prevalecían algunas preguntas y obviamente muchas áreas todavía de indagación en la investigación sobre la transmisión del virus, pero digamos que ya estaba bastante popularizados las principales vías de contagio, aunque quizás no del todo. Entonces, esto es mi hipótesis de que por ahí eligieron este momento para hacerlo, pero quiero saber tú cómo fue esa vivencia, qué los llevó a publicar el interactivo en ese momento, ¿no? Donde ya en realidad se venía difundiendo las vías de contagio. Bueno, ahí sí que llevamos mucho tiempo trabajando con Mariano, es un muy buen periodista visual, él había leído muchísimo de ciencia, había leído muchísimos artículos científicos de este área en concreto, le estaba interesado en el asunto y creía que le podíamos sacar mucho más partido del que le estamos sacando simplemente haciendo, pues yo ya un par de entrevistas hechas, un par de reportajes y demás, pero se le podía sacar más partido. Es verdad que era en un momento en el que esto empezaba, digamos, el conocimiento con respecto a este modo de contagio se empezaba un poco a consolidar, ¿no? Era como un poco más, parecía más claro, ¿no? Y también era un momento, después del verano y demás, cuando la gente ya lo que demandaba era como, antes hablaba caja de herramientas, demandaba su propia caja de herramientas para hacerle frente al día a día, ¿no? Digamos que ya hemos contado, digamos, los grandes rasgos, hay que lavarse las manos, hay que ponerse las mascarillas y demás. Sí, bueno, pero ¿cómo es mi día a día? ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde entro? ¿Dónde salgo? ¿Cómo comparto un café con los colegas, ¿no? Digamos que esa era la idea, ¿no? Digamos, ayudarle a la gente a manejarse en un momento en el que ya, pues ya había habido desescalada, ya no se iban a encerrar otra vez en casa a cal y canto, sino que se trataba de aprender a manejarse con la circunstancia, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que nosotros queríamos, luego lo volvimos a intentar, porque siempre hay momentos en los que hay que volver a definir, ¿no? Cómo es la situación en las Navidades, y tratamos de explicar a la gente cómo hacer unas Navidades que fueran menos arriesgadas, por así decirlo, porque sabíamos que iba a haber gente que las iba a celebrar, no se iban a quedar encerrados en casa, digamos, que también hay que contar con que la gente necesita un poco de información más de uso, ¿no? Sí, y creo que efectivamente lo lograron, ¿no? Yo cuando estaba escribiendo el texto que publicaremos en breve, una reseña muy, muy sencilla sobre el interactivo, pues lo primero que me venía a la cabeza es esta función social, digamos que a veces en el periodismo científico quizás no es tan notoria, pero es la función justamente de servicio hacia la sociedad, ¿no? Hacia la ciudadanía que demanda información específica, como tú dices, para tomar decisiones, ¿no? Y en este caso son decisiones, como lo han destacado otros artículos sobre este interactivo, decisiones de vida o muerte, ¿no? Y creo que cuando uno navega en el interactivo, justamente es súper claro las variables que van aumentando el riesgo de contagio y, por tanto, bueno, las medidas que uno tiene que tomar. Ahora, pasando a algunos detalles, Javier, de la confección de este interactivo, sabemos que, bueno, los periodistas trabajamos de manera independiente de los científicos, es decir, no hacemos, cuando estamos haciendo periodismo, no hacemos comunicación institucional. Sin embargo, aquí había información científica, datos, modelación, digamos, proyecciones, que sí necesitaban mucho rigor, y a mí, bueno, me llamó la atención esta parte, que de hecho no es la única ocasión, hay otros interactivos que lo traen, este disclaimer de la explicación de la metodología. Entonces me gustaría que me contaras un poco más cómo fue y si hubo alguna especie de trabajo colaborativo con expertos, y específicamente quisiera saber cómo tomaron la decisión de elegir las proyecciones o la modelación realizada por el investigador José Luis Jiménez del MIT, que es experto en aerosoles, y si, digamos,
si lo incluyeron a él y habían incluido otros expertos o desde el principio esa fue la decisión de ir por sus datos, porque también eso, digo, en su momento generó debates, ¿no? Entre los Sí, propios expertos. sí, es un grupo de científicos. Hablábamos con José Luis, básicamente porque es español, aunque está en la Universidad de Colorado, pero nos facilitaba muchas cosas, digamos, que este grupo de científicos estaban trabajando en común. Digamos que es un poco la fábula del científico que se da cuenta de algo y nos quiere advertir a todos de lo que está pasando. Y lo hicieron en grupo, ¿no? Digamos, este equipo que llegaron a ser como 200 y pico de especialistas en este tipo de áreas, que no son de biomedicina, por lo general, aunque algunos de ellos sí. Y digamos que era el personaje con el que nosotros trabajábamos, ¿no? La persona de la que nos fiábamos, sobre todo porque cuando íbamos a construir esta infografía era basándonos en una herramienta que ellos habían creado, en la que calibrando distintos factores, los elementos que pueden entrar en juego en un entorno de contagio o no, pues ellos habían creado esa herramienta en la que se podía hacer, digamos, un poco ese juego de, pues es más grande la habitación, entra más ventilación, hablamos más alto o más bajo, cosas así, ¿no? Con mascarillas o sin ellas. Y entonces trabajamos con él básicamente porque la herramienta la habían creado ellos y sabían guiarnos para decir, no, aquí te estás pasando, digamos, esto tendría que gritar durante 3 horas para que hubiera esta cantidad de riesgo o lo que sea, ¿no? Entonces hicimos varias reuniones por videoconferencia con los niños corriendo por medio y tal, porque estábamos todavía medio encerrados y con algunas restricciones. Entonces era complicado en ese sentido porque yo tampoco he trabajado nunca, o sea, nunca he hecho un reportaje con el científico sentado a mi mesa, como quien dice, ¿no? Digamos que nosotros, de hecho, es una de las cosas que no hacemos, ¿no? Lo de enviarle el trabajo periodístico a la fuente para que le dé el ok, ¿no? Pero en este caso es que estábamos trabajando con su herramienta, ¿no? Es una cosa también muy propia del momento que estamos viviendo. Nosotros durante la pandemia las cosas que se sabían las sabíamos a la vez todo el mundo, la gente, las redes sociales, las autoridades sanitarias, los científicos, los periodistas. Entonces es muy complicado manejar el cauce habitual de nuestro trabajo, ¿no? De, bueno, están trabajando en ello, nos estamos enterando que están estudiándolo, lo van a publicar, sale el prepin, le echo un ojo. Digamos que ese flujo saltó por los aires y entonces había que trabajar con ellos sobre la marcha, ¿no? Entonces ellos están trabajando en esa herramienta y a nosotros nos interesaba que la gente la viera, pero que la viera bien, porque ellos lo que tienen era una tabla de Excel, ¿no? Y la tabla de Excel pues no es muy práctica, ¿no? Para que la gente la comparta y la mire en su móvil. Claro, no, pues es súper interesante lo que narras y aparte creo que lo hemos discutido entre muchos colegas, o sea, cómo finalmente esta situación de estar, como tú bien lo narras, en vivo, todos al mismo tiempo, digamos, viendo cómo la ciencia va produciendo información, cómo se topa de repente con pared, cómo avanza, pero también retrocede al mismo tiempo y bueno, podremos platicar un rato largo incluso sobre cómo de alguna manera hemos tenido que afinar nuestros criterios justamente para las propias publicaciones científicas, etcétera. Bueno, pero no me quiero desviar hacia ese lado, aunque es muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar, Javier, y que me parece que un poco va en el tono también del proyecto Percientex y bueno, y de alguna manera quienes nos hemos especializado en estos temas, es qué tanto crees que contó digo, yo pensaría que mucho, pero me interesa saber tu opinión desde dentro. ¿Qué tanto contó justo la larguísima experiencia que no solo tú, sino todo el equipo en el país ya tenía previamente, ¿no? A la hora no solo de producir este reportaje interactivo, sino de toda la cobertura que han hecho de COVID. Bueno, fundamental, ¿no? Quiero decir, el hecho de que ya tenemos virólogos en el móvil, ¿no? A los que llamar y demás, eso es importante. Pero yo creo que hay que destacar otra cosa, que no es tanto nuestra experiencia que también, sino el hecho de que seamos muchos y podamos trabajar y especializarnos en algo, ¿no? Dentro de la pandemia cada uno nos especializamos en una cosa. Alguien hacía más cosas de vacunas, alguien hacía más de inmunidad, alguien hacía algo más. Y yo me dediqué un poco a los contagios, ¿no? Digamos que esa posibilidad de que te ultra especialices dentro de una crisis sanitaria y demás, es que te da muchísimas ventajas. Ventajas en el sentido de poder dedicarle tiempo a algo en profundidad, ¿no? Esto, al margen del tiempo que inviertes en un artículo en concreto, yo estaba mirando todo el rato lo que salía de ese área, aunque a lo mejor hacía otro tema de otra cosa, ¿no?
pero estás pendiente de una cosa muy, 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 muy específica que te permite manejarte más o menos bien con lo que va saliendo, con lo que te van diciendo la gente de ciencia y demás, ¿no? Entonces, la gran ventaja es poder tener tiempo para estar muy, muy, muy preparado y muy especializado en un área, ¿no? Nosotros cada vez que sale una cosa de, pues no sé, la Pfizer, es que tiene efectos secundarios no sé qué, pues yo es que tengo un compañero que se dedica únicamente a eso, entonces es el que más sabe y a quien puede llamar y que tiene los emails de referencia, entonces eso facilita mucho las cosas a la hora de hacer las cosas un poquito mejor. Sí, justo sería la especialización dentro de la especialización, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, esto ha sido posible gracias a que han consolidado un equipo que en principio está especializado en ciencia, tecnología, ¿no? Y que a la hora de enfrentarse a todos los desafíos que ha implicado en términos de comunicación la pandemia, pues justamente pudieron tomar estas áreas de subespecialización. Ahora, bueno, para la parte final, porque no nos queda tanto tiempo, me gustaría algunas reflexiones más, digamos, más allá, ¿no? Del interactivo en concreto. Algo que nosotros hemos discutido también bastante en la red y, bueno, con colegas, ha sido qué tanto el periodismo, digamos, da la impresión de que el periodismo de ciencia se ha visibilizado a partir de esta coyuntura, ¿no? de la pandemia. E incluso, bueno, teníamos hace unos días el premio Pulitzer a Ed Young, ¿no? Nuestro admirado Ed Young. Y bueno, y esto muchos lo tomaban como una referencia de que sí se está reconociendo, digamos, más allá del ámbito especializado, la relevancia del periodismo de ciencia. ¿Tú cómo lo has pensado? ¿Crees que va a ser algo pasajero, que se va a quedar? ¿Crees que efectivamente está habiendo un reconocimiento mayor a la profesión y al trabajo que podemos hacer en estos ámbitos especializados? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has pensado? Sí, yo la verdad es que cuando intentaba verlo así un poco con perspectiva, sí, me acordaba de la crisis económica de hace una década y pico, que también pasó un poco lo mismo con el mundo de la economía en general, ¿no? Digamos que la economía irrumpió en las casas y entonces hablábamos de la prima de riesgo y demás, ¿no? Y entonces empezamos a conocer a economistas y empezamos a conocer a gente del periodismo económico, ¿no? Y está bien, quiero decir que tienes tu momento en el que puedes llevarle a la gente herramientas sobre eso, ¿no? Digamos que la gente aprendió cosas de la crisis al margen de, digamos, de las calamidades y demás. Y creo que esto es también un poco eso, ¿no? Digamos que yo sí que creo que algo que vamos a sacar de lo que hemos vivido este año y pico y demás es a valorar determinadas cosas, ¿no? Digamos que algo de lo que deberíamos haber conseguido nosotros, digamos, desde el periodismo científico es que la gente esté al loro con determinados asuntos, ¿no? Con respecto a la importancia de la salud pública, con respecto a la importancia de atender a la gente de ciencia, pero a la gente que sabe de lo que habla en cada momento, ¿no? Digamos, a la experta y el experto específico de su área cuando tienes que escucharla y cuando no. Creo que son cosas que deberían quedar, ¿no? Y creo que pues como el periodismo económico tuvo su momento en la crisis, ¿no? Para reivindicarse y para saber que hace falta gente que sepa manejar esos términos, pues lo mismo ahora con la crisis sanitaria, ¿no? Digamos que la especialización se reivindica porque es que necesito gente que sepa leer la realidad y explicársela a la gente. Javier, rápidamente sobre eso y luego mi pregunta final. ¿Crees que esto, digamos, va a repercutir en mejores condiciones laborales para los periodistas de ciencia, que es un tema que nos preocupa muchísimo por la precariedad con la que trabajamos en América Latina? Pues vete a saber, ¿no? Quiero decir que yo creo que dependerá mucho del medio o sea, quiero decir, eso sí que es una cosa muy particular, ¿no? Habrá medios que sí que apuesten por ello y habrá medios que les dé igual porque dirá, pues ya se acabó la pandemia, ¿para qué, no? Quiero decir que eso dependerá, Okay. dependerá del dueño. Bueno, última pregunta y tiene que ver con algo que a mí en particular me interesa, pero que creo que también nos ha llevado a reflexionar la pandemia, y es la imagen social de la ciencia. Digo, por un lado está esta cuestión, el ámbito, digamos, el aspecto cognitivo del conocimiento, como
digamos, la pandemia y la cobertura que han hecho los medios nos han dado acceso como al tras bambalinas de la producción de conocimiento científico, y entonces se ha vuelto a poner otra vez en el ámbito público la discusión de cómo se produce el conocimiento científico, ¿no? Pero también está la cuestión de los intereses de todo tipo que atraviesan a la propia ciencia. ¿Nos puedes dar una reflexión final sobre eso? ¿Crees que hemos logrado justamente desde el periodismo de ciencia ir transformando un poquitito esa imagen a partir de coyunturas como esta, como la pandemia? Cuando se le ve las costuras a las cosas, pues lo ves todo, ¿no? Ves lo bueno y ves lo malo. Yo creo que va a costar volver a hacer comunicación científica y periodismo científico igual que lo que hacíamos hace 2 años. Yo creo que no es posible. Quiero decir, ahora ya no vamos a tener la paciencia de esperar a que se publique la revista científica cuando sabes que se ha publicado el preprint y están todos los científicos de ese área comentándolo en Twitter y despedazándolo o alabándolo. Quiero decir que el proceso ese del peer review y demás, y espero otros 3 meses a que vuelva la respuesta, eso ha saltado por los aires y creo que en determinados ámbitos, en determinadas circunstancias, está bien que así sea. Nosotros hemos vivido un permanente peer review sobre la marcha en Twitter con hilos de los mejores especialistas del mundo que por fortuna se han volcado a contar lo suyo, cada uno su manera, ¿no? Y creo que eso se va a quedar. Quiero decir que yo ya veo a geólogos haciendo lo mismo con cosas que no tienen, digamos, esa urgencia, ¿no? Pero mira, si yo ya lo sé, lo hemos publicado, nos fiamos un poco y tal, sí que no digo que no se tenga que hacer el peer review ni nada de eso, no me entiendas mal, pero quiero decir que los procesos han cambiado y yo sí que creo que lo vamos a hacer distinto a partir de ahora, que la gente ha visto cómo se hace la ciencia, la gente ha visto que hace falta invertir en ello, la gente ha visto que hace falta que haya gente que sepa de eso, pero hay cosas que creo que van a cambiar, que han cambiado, vamos. Pues muchísimas gracias, Javier, y le cedo entonces la palabra de regreso a Valentina. Ha sido un placer conversar contigo y me podría haber quedado sí, yo también, varias horas más. Gracias. Javier. Han acabado las preguntas de Cecilia, pero nos llega una pregunta del público que de hecho es un poco retomando un hilo que habíais hablado durante la conversación. Por YouTube, Susana nos pregunta ¿por qué no es habitual que haya una colaboración estrecha entre periodistas y científicos? ¿Es porque los tiempos son diferentes o cuál es la razón de por qué? Bueno, cuando hablo de colaboración estrecha me refiero a que esté implicado en la confección de una noticia, ¿no? Digamos que nosotros les llamamos y hablamos con ellas o con ellos y les preguntamos cosas y a veces le digo, esto está bien escrito, no sé qué, pero no digamos que esté tan implicado a la hora de trabajar. De hecho, nosotros estamos todo el rato whatsappándonos con la gente de ciencia y tal, pero en este caso es que sí que hacía falta porque era su herramienta, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta del público? ¿No? Pues creo que con esto podemos dar paso a la segunda charla. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo.